provenía directamente del cielo. Nosotros necesitamos la vara de corrección, como dice la... Porque Jesús, la palabra viviente, Siendo sobre ovejas, porque el Señor nos compara con ellas. Como Jerusalén tiene montes, Explanada de la mosquita, la montaña. al pie del monte de los olivos. por sus llagas fuisteis sanados. Por esa palabra, crea todo nuevo. Denominado RAM, Registro Automático de la Memoria. Y recuerda, Dios te ve. Vea hoy en Dios te ve. La personalidad, patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos. Es un repertorio de conductas que caracterizan a una persona. Existen diferentes tipos de personalidad, entre ellas la dependiente, la histriónica, la personalidad narcisista, la esquizotípica, la personalidad pasiva-agresiva, personalidad compulsiva y la esquizoide. Pero el Eterno desea utilizar nuestra personalidad para su reino y su gloria. Acompaña a los apóstoles Edwin y Ana Lucía Orozco y descubra la forma en que Dios puede tratar y transformar la personalidad. Solo por Dios te ve. Amados, estamos en esta serie compartiendo y enseñándoles sobre los diferentes tipos o trastornos de personalidad que tenemos. Necesitamos entender que cuando venimos al Señor, todos traemos cualquier tipo de estas personalidades. Cuando llegamos a Cristo, viene la diferencia. Es por eso que tenemos que entender que el Espíritu Santo fue enviado para ayudarnos. Fue enviado como el ayudador, como el Sunan Talambano. Así lo ha enviado el Señor para ayudarte a ti y a mí, para que haya una transformación, para que haya un cambio en nuestra personalidad. Solo a través del Espíritu Santo. Pero si lo dejamos, obviamente si lo dejamos. Ahora, en el capítulo 21 de Apocalipsis, nos encontramos que Juan en la isla de Patmos recibe una revelación, tiene una visión y dice que ve a la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios como, dice, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, ataviada para su marido. Y en este sentido metafórico de la palabra de Dios, la palabra ataviada viene del griego cosmeo, que significa que tu personalidad y la mía, que nuestra personalidad sea abundante, hermosa y agradable espiritualmente. Pero todo viene cuando le permitimos al Espíritu Santo hacer su obra en nosotros y entender que necesitamos una renovación de nuestra mente, que necesitamos amar al Señor en todo nuestro ser integral. Gracias, amor. Mateo 22, 37, como decías hace un momento, el Señor nos dice, la palabra lo habla claramente. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto junto es lo que hace el asiento de la personalidad, que debemos someternos a esa palabra para ser renovados, ya que Jesús quiere que recuperemos los estragos que ha hecho el sistema en que vivíamos antes. El sistema del mundo, como dice Colosenses 1:13, que Él nos trasladó, Fabián, de las tinieblas a la luz. El Señor quiere que salgamos de esos estragos y seguir el orden pragmático de la salvación. Es interesante que ahora, como estaba leyendo papá, acerca de la revelación que Juan tuvo con respecto a una novia ataviada. Ataviada. Habla acerca de que la personalidad sea
Un atavío. fuerte, abundante, hermoso, atractivo. Solamente los vestidos pueden caminar públicamente sin Ajá. ningún tipo de complejo. Exactamente. El desnudo pasa congojas para caminar en medio de la gente. Entonces, tienen un sentido práctico, así como se estaba hablando que el Evangelio debe tener un enfoque pragmático, es decir, puesto en práctica, en Puesto acción, en toda la teoría. Si estamos hablando de atavío, Yes. por supuesto que es importante que el creyente o el individuo camine de una forma segura en medio de la gente. ¿Y cómo es la única forma? Lo estamos viendo desde una perspectiva simbólica. Si usted está vestida, se encuentra cómoda. Aquí hablando por televisión. Claro. Si no estuviera vestida, pasaría muchas congojas. Más usted que las personas que la ven. Claro. Por eso es importante el estar bien cubierto. Y una de esas características poderosas del Evangelio, cuando es proyectado, es a través de una persona que está con su personalidad bien definida, abundante, hermosa, atractiva. No Claro. solamente en el área del espíritu, porque las personas o los creyentes pretenden única y exclusivamente enfocarse en el área del espíritu. ¿Y qué pasa con las otras áreas en las cuales el mismo gran libro está diciendo de que uno de los deseos del Eterno es que seamos prosperados de forma integral? Exacto, exacto. Yo creo que inclusive como ministros debemos de guiar a la gente, guiarla hacia esa práctica, hacia esa transformación, como decís vos, tratando las tres áreas. Porque con esto de estar compartiendo sobre las personalidades, ya la gente se pone a hablar, ay, eso es psicología, o aquí, allá, y sea demonio, ¿cómo se dice? Demonizado. Demonizado, gracias. La psicología, cuando Jesús yo creo que fue tan Fue un psicólogo por excelencia. exacto, fue Porque tan trató sabio. a las personas a partir de su condición del alma para poder establecer un principio espiritual y así avivar el Claro. espíritu de las personas. El problema es que nosotros, si no le damos atención al asiento de los afectos del hombre y de la mujer, Exacto. va a ser muy difícil poder tener victoria sobre ciertas circunstancias que no precisamente le atañen única y exclusivamente a Dios hacer. Exacto. Hay cosas que no son Exacto, culpa del exacto. diablo, hay cosas que no son culpa de Dios, sino que son parte de las fracturas del Exacto, alma que exacto. las personas tienen. Todas las personas van a un salón de belleza, gastan un montón de plata en el cabello, maquillaje, un montón de cosas. Hay personas que gastan bastante plata y horas en el gimnasio para el cuerpo, pero nunca hay una atención sobre la parte espiritual y sobre la parte del alma. El alma, de acuerdo a la palabra, debe de prosperar. Claro, Así claro. como prospera el Y es espíritu. y tenemos que entender que el alma son esas tres partes: mente, emociones y voluntad. Mente, emociones y voluntad. En las series anteriores estuvimos hablando del efecto de las emociones nocivas o que no sabemos controlar sobre lo que causan en el cuerpo. Ahorita estamos ministrando a nuestra iglesia, bueno, la iglesia que el Señor nos ha dado de esta forma integral, porque a veces, qué sé yo, hasta hacemos a un lado las personas, no, ya esa persona no tiene solución, ya no tiene remedio, pero le hemos dado mucho énfasis y es prioritario lo espiritual y lo, amén, aleluya, los dones, la liberación, la sanidad interior, la sanidad física, la profecía, los dones, pero ¿qué de la parte emocional? ¿Qué Siempre- peligro un hombre que tenga un don tenga todavía su personalidad, por ejemplo, hostil, agresiva? Siempre se ha dicho que hay que preparar el corazón para que la semilla Ajá. sea Yes, sembrada y yes, germine. ¿Qué yes, significa eso? Preparar el corazón. Yes. Hay que hacer un énfasis y poner una atención importante sobre la parte del alma, de manera Claro. que la semilla del espíritu pueda germinar en buena tierra. Por ¿Y qué es supuesto. buena tierra? De ahí, Una claro. personalidad saludable. Exactamente. De lo contrario, De estaríamos ahí sí. practicando Por eso religión hay todo el tanta- tiempo. Exacto, por eso hay tanta gente decepcionada que ha dejado el campo de batalla. Y yo vuelvo a decir,
el temperamento es algo que se ha demonizado y sin embargo es la marca indeleble Claro, que hace claro. que el individuo pueda aparecer y salir en medio de la muchedumbre. Y es lo que el Eterno necesita en primera instancia para que su obra sea llevada a cabo. Por eso también es que existen profetas, apóstoles, Claro, evangelistas, maestros, pastores, porque hay una configuración en la personalidad que el Eterno Exacto. utiliza. Por Amén. eso es importante Para renovarla tratar. y renovar la mente. De lo contrario, la semilla, el llamado, la palabra, el decreto, que todo el mundo ahora decreta, pueda entonces llevar Poder. esa efectividad. Claro, muy interesante esto en cuanto a la mayordomía de los dones. Si tenemos cualquiera, si no hemos tratado con estos tipos de personalidad. Estamos hablando de personalidades heridas o con grietas. Por ejemplo, La la personalidad dependiente, que en principio es un patrón sumiso, pero el dependiente viene a ser muy agresivo a la hora de demandar. Tenemos a la personalidad histrónica, que usualmente es la que sobresale, pero qué importante es poder tener los frutos del Espíritu para que estos sean bien canalizados. Tenemos la personalidad narcisista, que es un patrón egoísta o una atención exacerbada única y exclusivamente en sus propias habilidades. Tenemos la personalidad esquizotípica, que es un patrón excéntrico. Y de todo esto hay en la iglesia del Señor y en todos los seres humanos. ¿Cómo es que dicen las abuelas? De todo hay en la viña del Señor. Sí. Y esto es lo que nosotros también tenemos que enfrentar. Pero precisamente vino el Señor para que no se dé de todo esto en su viña. Claro que sí. Pero el problema es cuando nosotros mismos, los que ministramos, estamos centrados en un tipo de estas personalidades, no hemos tratado con nuestra mente. Entonces ve qué peligroso a la hora de administrar los dones. ¿Qué hacemos si una persona es hostil, agresiva? Como lo vimos en el programa anterior. Si es hostil, agresiva y por ejemplo tiene el don de profecía. Entonces la forma de administrar ese don va a ser con hostilidad, va a ser con agresividad, juicio, condenación, Hay un el principio, infierno. Hay un principio interesantísimo en lo que respecta a administración y lo vemos en el caso de la Puerta de la Hermosa. Hay un hombre que está pidiendo plata y oro para subsistir. Pedro pasa y le dice lo que todo el mundo predica con gran denuedo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué significa eso? De lo que yo tengo, Claro, de la personalidad claro. en la cual yo hoy me encuentro, de eso te voy a infectar. Siempre hay una transferencia del espíritu del papá, de la mamá a los hijos, Así de la es. esposa al esposo, del pastor a las ovejas, del líder a los jóvenes, del el Es cantante que eso- principal o llamado salmista. Es que eso es lo delicado en esto. Hay una para los- transferencia. Y lamentablemente la transferencia que se hace está basada sobre desquebrajaduras Exacto, de es que la eso es lo personalidad. peligroso. El atavío está con hoyos. Eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso de esto. En líderes, en cualquiera sea su líder espiritual. Puede ser católico, puede ser evangélico, puede ser, yo no sé, de quienes nos ven. Su líder espiritual tiene que ser una persona equilibrada, que ha tratado con su propia personalidad. Porque si hablamos de la característica de la personalidad dependiente, Fabián, en el programa anterior hablamos de ellos, pero vamos a ver otra parte de esas características. son muy amigables, pero hay una razón por la cual son amigables. Ahora, siempre se ven a sí mismos como personas débiles. Exacto. De manera que no hay una autoestima muy baja. Exactamente. Tampoco hay, bueno, no tienen iniciativa personal. Por eso es que esperan a que se les diga lo que deben Todito, hacer. Que todito. es muy distinto a ser sujeto. Exactamente. Es otra cosa totalmente distinta. Y carecen de visión a su futuro. Si la visión presente de la personalidad de esta persona, el dependiente, es minimizarse a sí mismo, muy difícil que puedan hablar sobre tomar la heredad, sobre ir de Exacto. victoria en victoria. No se ven como hijos de Dios, hechos a las imágenes y semejanza de Dios. Tienen un capital
espiritual divino dado por Dios, pero no se lo creen. Son estos que también están siempre pidiendo consejo, que oren por mí, oren por mí, oren por mí, cuando cada cual tiene que librar su propia batalla. Es interesante enmarcar esta enseñanza del dependiente en el cuadro bíblico, porque, como decía mi esposita, quiero hablarles de alguien que siempre hemos visto muy apacible, muy tierno, muy quieto, y me refiero a Juan, el discípulo Juan. El discípulo Juan lo hemos visto siempre así, se nos ha enseñado siempre así, pero déjeme decirle que aunque usted no lo crea, de verdad, Juan no sabía controlar sus emociones. Bueno, como algunos de nosotros, quizá como usted o como yo. Juan no sabía controlar sus emociones. Juan muchas veces, o más bien antes de conocer al Señor Jesús y los primeros meses de haberlo seguido, Juan se nos muestra como alguien egoísta. ¿Por qué? Porque no sabía comprender los sentimientos ajenos. Él pensaba que todo tenía que girar alrededor o en torno a sus conceptos. Era muy egoísta. No solamente eso, era agresivo. Aunque usted no lo crea, era agresivo. Fue Juan el que le propuso a Jesús, junto con Jacobo, pero Juan, el que lo propuso a Jesús, que le dice, oramos para que descienda fuego del cielo y fulmine a estos que se oponen o que no están que no te siguen. Ese era Juan, agresivo. Cuando era confrontado, reaccionaba con agresividad. Y siempre lo hemos visto como muy quieto, como muy pausado, como muy débil. Y no, tenía esta personalidad tan tremenda. Pero qué interesante que después pasó de ser el discípulo al apóstol Juan. ¿Por qué? Porque se dejó tratar. Él se dejó tratar. Es más, en su oportunidad el Señor Jesús le llamó, en el Evangelio de Marcos le llamó Boanerges. Boanerges, que significa ustedes son hijos del trueno, por la reacción que tenía. Cuando Jesús estaba hablando de poner la otra mejilla, Él dice, no, oremos para que los consuma el fuego. Qué terrible. ¿Se da cuenta cómo estamos nosotros muchas veces en la iglesia? Y cómo tenemos que entender que nuestra personalidad necesita ser transformada y solamente a través del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, pero si usted y yo tomamos la decisión de ser transformados. El dependiente en primera instancia es pasivo, pero genera una agresividad. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la iglesia, son aquellas personas que dependen del manto de la unción de otras personas. Si lo vemos desde el punto de vista de la calle, son aquellos que dependen de las expectativas o de los éxitos de otras personas. Y siempre están cuestionando la palabra que son para ellos de desafío y de valentía. Claro. Entonces es muy difícil que estos puedan sostener obligaciones, compromisos, desafíos. Es de los que nunca se comprometen con nada en la iglesia, no son... si es dentro de la comunidad de la iglesia. A propósito, yo quiero invitarle, si usted vive aquí en San José, Costa Rica, nos congregamos cerca del Parque de la Paz, nuestros ejecutivos el domingo, ahí usted los verá con globos y todo. Amados, porque estamos ministrando integralmente. Hace 10 años tal vez no hubiéramos recibido, por ejemplo, a un caballero que llegó un día de estos con unas botas hasta aquí, con una pañoleta en la cabeza, porque es un motorizado. El Señor lo salvó y así lo recibimos y vamos a hacer todo lo que se pueda por ello y por decenas que están llegando a nuestra iglesia. Gracias al Señor, porque entendemos la obra integral que el Señor quiere que llevemos a estas personas. Y como decía del dependiente, el dependiente dentro de la iglesia ve las bendiciones de Dios como fuego extraño porque cuestiona sobre ellas. Porque cuestiona si esa bendición o si ese desafío puede ser para mí o si yo lo puedo lograr. Desde el punto de vista también laboral, son muy poco competitivos. Sí, exactamente. A ver, la iglesia simplemente es un mostrario, no del montón de locos que hay afuera. No quise decir eso, porque ya usted me está viendo medio raro. Sí. No, la iglesia es el mostrario de la forma en cómo yo me muevo en la calle. Exactamente. Esa es la forma en la que es yo que doy ofrenda. el problema es que hemos
metido en una rutina litúrgica, eclesiástica, yo no sé ni cómo mencionarlo, amados hermanos, sin ver que tal persona puede tener un potencial para servir a Dios, pero si tiene un carácter o para fuerte, tener éxito en la vida, o para ser un sacerdote en su casa. Una persona dependiente no puede ni guiar a sus hijos. No tendrá, siempre manda a la esposa, vaya, ore usted por él, llévelo a la escuela usted, vaya, llévelo del doctor usted. No puede ejercer un sacerdocio en su casa por esa personalidad tan dependiente. O sea, el Señor Jesús, yo estoy segura que el Espíritu Santo fue enviado para ayudarnos en toda esa debacle que traemos de nuestra vida sin Cristo. Pero los agarramos a la gente o tomamos a la gente con inyecciones de alto voltaje del Espíritu cuando no están en la capacidad, por ser el tipo de personalidad, de poder ayudarlos. Y no podemos demonizar. No podemos demonizar todo. Bueno, llévenlo y que le echen fuera a los demonios. Llévenlo y que le echen fuera a los demonios. Yo creo en la liberación. Y mi amor también, ¿verdad? Mi amor, vos que estás por ahí. Absolutamente. En la liberación se necesita desatar, reprender, de todo, pero debemos enseñar a la iglesia a tomar su responsabilidad. Sí, Señor. Cada creyente tiene que saber, amado hermano, que usted debe renovar su mente, que usted debe de bajar su servicio ante el Espíritu Santo para que esa personalidad sea cambiada. Fue la misión del Santo Espíritu de Dios. Los débiles muestran su fuerza en la ira, en el rencor, en el enojo, en todo esto. Mas los fuertes muestran su fortaleza en el perdón. Es lo que Jesús trataba de decir cuando habló de poner la otra mejilla. Y siempre pensamos que eso es imposible. ¿Sabe dónde se refleja el asunto de las personalidades? Hoy día, en las redes sociales. Exactamente. Porque desde un podio privado, soy valiente, a distancia, a veces anónimo porque no aparecen con el nombre, se rajan. Yo no sé si esta frase será una palabra en algunos países. Se abren, se sueltan. Se desbocan a hacer lo que no harían. Exactamente. De frente. Por otro lado, es un podio en donde sacamos toda nuestra frustración personal y nuestra envidia para atacar a la persona que, por gracia divina, porque no hay otra razón, están al frente. Entonces, el asunto de las personalidades desquebrajadas se presenta claramente, si usted quiere ver distintos tipos de personalidades, abra una red social, un Facebook, un Twitter. Exacto. Ábralo. Y ahí es donde aflora y se nota la gran carencia que hay de fortalecimiento en el alma y en la personalidad de las personas. Yo creo que es muy, muy importante, amados, este tema y a lo que el Señor nos está dirigiendo ahora con nuestra congregación, que hemos roto todo el esquema ritual y eclesiástico tradicional. Y eso es una lucha primero para las cabezas. Claro. Porque no dudo de que como líderes ustedes están confrontados a una situación y aquí hay que hacer algo totalmente es un desafío para nosotros. Amén. No se pierda entonces nuestro próximo programa y esto es Dios TV. Les amamos y nos quedamos cortísimos. No se lo pierda. Adiós. Bendiciones. Chaito.